Paso a paso de cómo votar con boleta única de papel. En primer lugar, cuando llegue tu turno, el presidente de mesa te entregará la boleta única de papel junto con una lapicera indeleble. Una vez que lo tengas en tu poder, ingresá al cuarto oscuro y emití tu voto. ¿Cómo hacerlo? Marca la casilla que tenga el candidato que quieras votar. Aclaración importante, solo tenés que marcar un recuadro. Si no se marca nada, el voto será en blanco. Si se marcan dos o más opciones en la misma categoría, será nulo. Si se rompe la boleta o se escribe fuera del casillero, será inválido. Por último, dobla la boleta siguiendo las instrucciones de manera que quede a la vista la firma de la autoridad de mesa, pero oculta tu elección. Emitir correctamente tu voto es fundamental para ejercer tu derecho. Buenas noches. Este es el programa número 158 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal, y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, Romina Lugo y José María Calderón. También a los auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. Está con nosotros, con ustedes, a quien le agradezco que haya venido, es el profesor Luis
Acuña. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, desde ya muchas gracias por la invitación y por el espacio, y es para mí un honor estar acá. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, ¿cómo es? Sos profesor, hiciste algo sobre San Martín, ¿cómo es? Vos lo vas a contar. Bueno, antes que nada, la ciudad de Mercedes me conoce, pero igual me presento, soy Luis Acuña, soy profesor de lengua y literatura, y hace 33 años que estoy en UPM y en el colegio acá del instituto en el IFD, y yo tenía como una cuenta pendiente y era precisamente esto de San Martín. Entonces el año pasado, en el año 2024, cambia el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, asume un militar retirado de apellido Gorleri, que además es doctor en historia y sabe de San Martín, que es una cosa increíble. Y ahí vi la posibilidad, dije, es lo que yo necesito, porque hay que tener un respaldo fidedigno, un respaldo tangible, para que a uno le dé confianza. Y qué más confianza que el Instituto Nacional Sanmartiniano, que vendría a ser el enclave nacional, por no decir mundial, porque viendo lo que opinan los institutos sanmartinianos de Perú, de Chile, de España, le dan como, si habláramos en el fútbol, al Instituto Nacional Sanmartiniano como la FIFA, y las demás son filiales. Y ahí me gustó esa idea, porque la finalidad que tiene el hecho de la diplomatura que hice es la que nos facilita hacer de divulgador de historia sanmartiniana. Divulgador de historia sanmartiniana. Hiciste una diplomatura sobre el padre de la patria, sobre el general José de San Martín, de quien dicen que no fue un hombre, que fue una misión. Exactamente. Bueno, y dentro de lo que es el compromiso que tenemos, porque es un compromiso que no está firmado, sino es un compromiso moral, ético. Exactamente, ético, que tuvimos con los que organizaron esa diplomatura, era eso, la de buscar hacerla simple, hacerla entendible, porque ahí aparece el rol del divulgador, que no es ni más ni menos que un comunicador. Pero tenemos como puntapié inicial, digamos, el hecho de la veracidad. A mí me costó bastante porque yo soy profesor de literatura. Al ser profesor de literatura, la ficción es lo que a mí me lleva a leer. Y tuve que dejar absolutamente todo, porque acá lo que se busca es documentar. Y lo que nos enseñaron y lo que nos dan de material siempre tiene, ¿no es cierto?, como un respaldo. Yo, es cierto, no soy investigador, no soy profesor de historia, no pertenezco a ningún círculo sanmartiniano oficial, vamos a decir las cosas como son, pero sí estamos, como cualquier ciudadano de a pie, en la formación que tuvimos, en condiciones de hablar y de hacer, ¿no es cierto?, como de agente multiplicador. Así que esa es mi misión, y le digo, don Fresini, que la verdad que como que si estuviésemos hablando de literatura, tendría que decir que es como el tiempo circular de Borges, porque me acuerdo allá por el año 2004, 2005, cuando me entró el bichito de la literatura, estuvimos hablando de literatura en el grupo Letras y demás. Bueno, fíjense cuánto tiempo pasa, y ahora que estoy iniciando esto otra vez acá. Así que creo que en un programa de radio estuviste contando un relato tuyo. Exactamente. Así que es como que se repite la situación. Sí. Así que bueno, desde ya le agradezco infinitamente, y después me tengo que adaptar a los nuevos mecanismos de comunicación. Tengo que buscar que alguien me arme, porque va a tener que ser así, un canal de YouTube, después trabajar por Facebook, por Instagram, para hacer pequeños comentarios de San Martín. Cumplir la misión de divulgador. Exactamente. Sí, Esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Qué gran misión divulgar la historia de San Martín, ¿no? La verdad que sí, y usted sabe que uno lee y hace como comparaciones, porque en realidad hay una partecita que es bastante comprometida, la que tenemos nosotros como misión, que es la de dejar de lado los mitos, lo que sea una versión literaria,
Y después también hay cosas que soñamos que sea real, porque es nuestro máximo prócer, pero por ahí son como fábulas, como que están como tergiversadas. Y tenemos que dar la misión de buscar el documento, aquello que nos da el respaldo para poder decir esto es así o esto es medianamente así. Sí, es una obligación moral divulgar, vamos a volver a esa palabra, la historia real de San Martín, que no vayan a salir a decir cosas que no son ciertas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí vi la ilustración que pasaron recién. Sí. Ese fue casi como un compromiso entre los que estudiamos la diplomatura. Dio la coincidencia que en el año 24, comienzo del 25, el gobierno de Mendoza, junto con el Instituto Nacional Sanmartiniano, con la parte del Ministerio de Cultura de la Nación, sacaron a circular, ahí está, el famoso pasaporte nacional sanmartiniano. Pasaporte nacional sanmartiniano. ¿Eso tenés vos? Sí, tengo. ¿Y qué? A ver, la misión que tiene es la siguiente. Acá cualquier ciudadano lo puede comprar, haya estado en la, digamos, en la diplomatura o no, se compra por internet. Y el lugar de expendio es Yapeyú, que es el lugar que más cerca nosotros tenemos acá, que estamos en el centro de la provincia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la misión? Hay un concurso, es un concurso de un premio muy, muy importante, pero la verdad le digo, es una misión muy cara, porque hay que cubrir 83 lugares históricos aprobados por el Instituto Nacional Sanmartiniano y te dan un premio, un viaje familiar al lugar turístico de la Argentina. Eso es el gancho que tienen, digamos. Pero, por supuesto, lo que nosotros habíamos dicho era comprometernos que alguna vez en la vida recorrer esos lugares, aunque sea una vez. ¿Cuántos son 83 lugares. Y acá en la provincia de Corrientes... ¿Todo dentro del país? Dentro del país. Acá en la provincia de Corrientes tenemos 3. Acá, perdón, en Yapeyú 3, más se sumó ahora el de Saladas. Lamentablemente el de Corrientes es muy hermoso, muy lindo, pero no figura como todavía un lugar oficializado. Sí está el de Saladas, que rinde honores obviamente al Sargento Cabral. Como correntinos y como personas que vemos la historia de manera fidedigna, sin Cabral no hay San Martín. Nos gusta o no, sí. Es así. Y 3 lugares están en Yapeyú, que es el Templete. Después está el Museo Furlong, que tiene que ver más con nuestra cultura guaranítica, y después está el Museo Sanmartiniano, que está en lo que es ¿cómo le diría? La extensión del Regimiento de Granaderos a Caballos que tiene acá en Yapeyú. ¿Podemos ya hablar algo sobre San Martín? Bueno, yo elegí acá para este programa algo que lo hice durante toda mi época, sigo ejerciendo la docencia, pero siempre fue eso, ¿no? Mi curiosidad. Tu curiosidad. Y a partir de la curiosidad es enganchar, porque yo soy un convencido, tanto como profesor, como ahora en esto de San Martín, hay que transmitir emociones. Si no emocionás, no servís como docente. Tenés que darte cuenta que no está marchando algo. Algo tenés que generar en la otra persona. Y bueno, y acá es mi desafío más grande, porque el público es muy amplio, tiene todas las edades, además... Todas las clases sociales. Exactamente, y que hay que luchar también con algo que está prácticamente como fuera de contexto, que es el hecho de un libro. Hoy un libro es casi sinónimo de que puede llegar a morder, y lamentablemente no es así. Digamos, el concepto que uno tiene que manejar es que el libro enseña, el libro educa, el libro tranquiliza, el libro te lleva a mundos que no vas a llegar porque te permite la imaginación. Pero bueno, dejemos de lado eso. Ya que no puedo entrar vía libro, tengo que entrar vía... Claro, además el libro ahora se ha vuelto prohibitivo, bueno, lo vemos después. Te pregunto y vos me contestás. Exactamente, vamos. Desde ya también tengo, por supuesto, algunas precisiones acá, tengo anotado mi machete, porque este es, claro, es mi paso inicial, y ojalá que dentro de 2 o 3 años, como es mi idea, pueda hablar con la soltura de 25 o 30 minutos, como lo hacían mis profesores, que yo decía, a veces hasta miraba, se tiene que equivocar, y no había caso. No había caso.
El sable corvo. Bueno, el tema del sable corvo tenemos que tener en claro. El original está en el Museo Nacional. En el Museo Nacional tiene la custodia de la Guardia de los Granaderos, y acá en Yapeyú, eso que se ve en la imagen, es una réplica, y también está en San Lorenzo una réplica. Ah, en San Lorenzo también. En San Lorenzo también hay también allí un escuadrón de granaderos a caballo, y el otro escuadrón está acá en Yapeyú. Y por supuesto que también tiene. Ahora, después está el famoso orfebre, Pallarol, el que le regala los bastones presidenciales, es muy famoso. Sí, bueno, él hizo una versión que dice que por el mecanismo que utilizó, hasta las cicatrices, si me permite la frase, del sable original pudo lograr, porque fue casi como un calco. Él no quiere que diga que es una réplica, porque es casi un calco. Y eso él lo donó al Instituto Nacional San Martín. San Martín. Exactamente. El sargento Cabral. Bueno, el sargento Cabral es para nosotros los correntinos, que dicho sea de paso, hace muy poco fue todo un tema polémico, lamentablemente, porque hay que ver las dos aristas. Por un lado, para los que estábamos, me incluyo, porque si bien es cierto, me encanta que Saladas esté acá cerca, que sea hijo, el sargento Cabral, pero ellos estaban en una especie de, primero que nada, en una fosa común, después en San Lorenzo, después en un osario. Es decir, allí había cuerpos, en este caso cenizas, de varios granaderos. Y yo creo que el lugar era San Lorenzo. El lugar era San Lorenzo. No traerlo a Saladas. Exactamente, porque primero que es como decir que todos los excombatientes de Malvinas, los familiares tengan que traerlo al territorio, y más de algunos de ellos hasta se sentirían, entre comillas, enojados por traerlo, porque su idea era estar en Malvinas. ¿Se entiende? Sí. Pero por supuesto también es entendible lo otro, porque es nacido en Saladas, está su casa, se armó el museo, y lo ideal era traer, digamos, esas cenizas para que quedan acá. En realidad, ¿por qué le digo que hay dos aristas? Ya hubo una situación anterior en la que se echó mano, hablando en criollo, a ese osario, y fue cuando armaron un cofre que se llama del soldado desconocido, y está en el mausoleo del general San Martín. Es decir, tiene cierta lógica, porque trajeron de los distintos lugares de combate, y entre esos estaban los de San Lorenzo, y está cerca del mausoleo en la Catedral de Buenos Aires del general San Martín. Es decir, eso tenía cierta lógica. Pero vamos a lo que usted me pregunta. En realidad, el sargento Cabral era un soldado raso, como todos lo sabemos, y al ser herido en combate, que después muere allí en San Carlos, en el convento de San Lorenzo. Él no muere en el combate mismo, sino en San Lorenzo. Muere ahí un poquito en una especie de lugares donde se dedicaba al convento, digamos, lo acondicionaron como sala de emergencia y demás. Entonces allí en el parte que va a mandar San Martín, es la que va a decir la famosa frase, ¿no? Porque lo dice fuera del combate, es decir, se ve que tuvo unos minutos o tal vez horas como para poder hablar. Y él deja refrendado en el parte el muero contento, hemos vencido al enemigo, etcétera, etcétera. Pero él lo dice entonces después, no en ese momento. Exactamente. Bueno, y también hay una lucha entre los historiadores. Algunos dicen que San Martín entendía guaraní, punto uno. Y hay otros que dicen que probablemente también el hombre Cabral hablara también español. Y entonces algo de eso es lo que queda allí como en la duda. Ahora, lo que hay que rescatar de esto es que es un honor nacional para para el que sea el granadero, porque está la famosa invocación al sargento Cabral antes de cualquier acto oficial que realiza el regimiento de granaderos a caballo.
Y es emocionante, es una situación en la que viene montado, por supuesto, el jinete, porque, voy a leer porque no quiero cometer ningún error. El mecanismo es el siguiente: el jefe de la unidad pronuncia el nombre del sargento Juan Bautista Cabral y el suboficial más antiguo responde presente, con energía obviamente, y viene en una especie de galope tranquilo nomás y se enfrenta al escenario mayor, al donde está el jefe, y dice con toda la energía del mundo: murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la patria, granaderos! Le responden con un viva y ahí la banda... No, es una situación hermosa. Es una situación muy emocionante. No, muy emocionante. Sí, y no nos cansamos de emocionarnos, porque cada vez, no es que una vez y bueno, ya conozco esto, ya no, sino al contrario, cada vez capaz más, ¿no? No, es así. Fíjese, en lo personal, ¿no? Yo conocí Buenos Aires, ya la capital de grande, y me fui por otra cosa. Me fui como hincha de fútbol. Y el que nos lleva en la combi nos baja en Plaza de Mayo. ¿Para qué veo los granaderos que vienen marchando? Prácticamente ingreso con ellos, detrás por supuesto, a la Catedral de Buenos Aires. Y yo cero iglesia, pero entré a la Catedral de Buenos Aires para seguir el procedimiento del cambio de guardia. Y entonces uno dice, pero esto es historia viva, esto es, y sin embargo la gente lo ve como algo cotidiano, como algo de todos los días. Y la verdad que, como usted dice, eso emociona, es cierto. Hace unos días, cuando yo fui a buscar mi documentación esta de Yapeyú, me encuentro con un turista. Estaba ofendidísimo, porque 2 días que ya hacía guardia y no lo podía ver al granadero montado en su caballo. Se iba en un 0 kilómetro y se uniformaban los detalles que le faltaban y se iba a cumplir su guardia. Yo me quedé alarmado, es decir, tenía muy poco tiempo para estar en Yapeyú porque tenía que viajar, y me quedó la duda. Si es que realmente sacaron ese acto que era muy emocionante, es lamentable. Ojalá me equivoque y que haya sido una excepción, que ese día este hombre se haya ido en un 0 kilómetro a cumplir con su función. Sí. Pero el turista estaba enojadísimo porque él quería filmarlo, él quería... Hasta inclusive yo le ofrecí lo que tenía, porque yo le pasé allí una... allá a mí me llamó la atención pero eso fue en el año 24, que en plena calle de Yapeyú, un granadero a caballo, y digo, pero esto es único, esto solamente se ve acá. Esa imagen, por ejemplo, él está yendo a cumplir con la guardia, que es en horas impares. Te comento, yo publiqué en mi Facebook esa imagen, sí, ese video, sí, y de allá alguien, amigo, me dice si yo estaba en Yapeyú. Y le dije, no, estoy acá en Mercedes. Ah, porque vi que publicaste eso, ese granadero, dijo, sí, pasa todos los días frente a mi casa, que va a cumplir. Así sí, que bueno, seguramente... me está respondiendo entonces mi duda. Sí, ojalá sí, entonces que sea así, que sigue... Sí, yo recibí hoy precisamente la comunicación de ese amigo que vive ahí en Yapeyú, ¿no? Bueno, es realmente. Bueno. Y vos lo que decías que... Sí, yo también cuando estuve y vi el féretro de San Martín, con mi mujer, realmente nos emocionamos, lo mirábamos y lo mirábamos, sí, ahí está el padre de la patria. No, es así. Sí, es así. Una cosa que por ahí a vos te dicen o ves una foto, pero otra cosa es verlo ahí nomás. Y cuando estábamos en el Hotel Presidente, sentimos que venían los granaderos, no sé qué acto había, ¿no? Sí. Y bueno, y salimos y yo con el pañuelo lo saludaba, se paró, se dio vuelta con el caballo y con la espada me hizo así, realmente. No. También eso es increíble. Invalorable, es increíble, una cosa. Es increíble. Realmente. Vamos al próximo tema. Bueno, a ver. San Martín cruzó los Andes en mulas y no a caballo. Bueno. Ahí ya arrancamos ya para confrontar con la historia digamos, que nosotros conocemos. Exactamente. Bueno, el tema es el siguiente. Indudablemente que uno ve la función pictórica y es otra cosa. Pero San Martín era muy práctico y era una persona inteligente.
Y el vehículo ideal para esa zona eran las mulas. Es la mula. Le digo más, tenían que ser las mulas de Cuyo, las mulas mendocinas, las Acostumbrada sanjuaninas, a eso. exactamente. Porque inclusive colaboraron gente de Córdoba, gente de otros lugares, y dicen que San Martín ordenó que esas mulas las dejaran a los labradores que vivían ahí en la zona de Cuyo y que ellos les entregaran Cambiaron. esas mulas. Porque hay un motivo hasta natural. Dicen que, vieron que solemos decir la frase que la mula es empacada y eso. Sí. Bueno, está como comprobado que primero que los cascos o vasos son mucho más chicos que los caballos y hace que sea más práctico su andar entre rocas y entre piedras en las montañas. Bueno, lo cierto es que estas mulas Ujú. también tienen como una defensa natural, el hecho de, si ellos se dan cuenta que el suelo se mueve o está cerca muy del precipicio, dice que caminan prácticamente rozando la pared de la montaña. Exacto, es como por instinto, como digamos que lo hace de esa manera. Entonces era obvio que tenía que ser. Nacidas y criadas ahí, obviamente que tienen... Exactamente. Bueno, y lo usaron como animal de carga porque no había otra manera y por supuesto para el transporte. Y el caballo era llevado exclusivamente para usarlo en el llano, ya en el combate. de combate. Y dice que lo llevaban envueltos en frazada, le hacían como un cóctel con, entre otras cosas, ajo y demás, y le frotaban la nariz para el apunamiento. Claro, me imagino porque el caballo sufre mucho el frío. Exactamente, así que esa es la idea. Lo que pasa es que, obviamente, cuando ya desciende del otro lado, indudablemente que él ya estaba montado en su famoso caballo. Y ahí hay otro problema. Otro problema. Otro problema, que están íntimamente relacionados, que tiene que ver con el famoso caballo blanco de San Martín, que no era blanco. No era blanco. Sí, acá está, dice el caballo blanco de San Martín. Exactamente, porque en realidad uno se pone a analizar y yo sospechaba, cuando no tenía el fundamento, que tuvo que haber sido una idea del artista Ujú, para poder hacer sobresalir en la montaña al prócer. ujú. Y si bien es cierto, no estuve tan lejos, pero tiene otra explicación. El tema es el siguiente. Subercaseaux es el apellido del pintor chileno, pero de ascendencia vasca y francesa. Estudió en Europa, así que era un artista, pero artista. Y él explica que en la batalla de San Lorenzo uno mira y es un caballo oscuro, porque San Martín todavía era un ser terrenal. Vaya que era terrenal, que estaba aprisionado por su caballo y lo salva Sargento Cabral. el sargento Cabral. Es decir, entonces el caballo es oscuro. Pero cuando ya está del lado de Chacabuco, porque ahí aparece el caballo sobre un montículo, el caballo blanco, ya le da otra explicación. Ya era héroe. Y en la pintura, el blanco simboliza, ¿no es cierto?, lo máximo que puede, digamos, representar para una persona. En este caso, un héroe. Ya era héroe de San Martín. Por eso lo pinta de blanco. De blanco. Lo blanco. Que se destaca plenamente. Exactamente, bueno. Ahí, Además que la imaginación del quien estamos viendo eso realmente, sobre todo en los niños, en los jóvenes. exactamente, canciones y demás, hasta canciones creo que de niño, eso que aprendía más que nunca, caballito blanco, Claro, etcétera, sí. etcétera. Es decir, como que se instaló eso, pero es cierto, a través de una obra pictórica. Y esto tiene algo que ver también, si vamos a lo clásico, porque, por ejemplo, en la cultura griega clásica, el escultor esculpía al efebo, es decir, cómo debía ser el hombre. Ujú. Era la perfección. Y le terminaba con un remate con una capa de cera. Después, cuando evoluciona y pasa ya al mundo de los romanos a tener el mundo latino, el latino era realista. Entonces él esculpía viejos, jóvenes, niños, no hasta arrugas. ¿Y qué pasa? No le ponían la capa de cera. Entonces en el español, primero en el latín, después en el español, queda sincera. Y de ahí la palabra sinceridad. Sinceridad, que sincero. vos te mostrás como sos. Sí. ¿Se entiende? Claro. Bueno, entonces también en la pintura, indudablemente, el blanco simboliza eso. Por eso que San Martín
luce en su caballo blanco y se hizo mundialmente famoso el cuadro de Chacabuco, donde este pintor Subercaseaux le pinta de esa manera. Luis, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero perfecto. Vamos a ir con Luis Landricina, el poema Casi Gringo. Enchamigación, Luis Landricina, Antonio Tarragorros. Capítulo 6. Casi Gringo. Poema de Luis Landricina. Música de fondo, Suite chamamecera de Antonio Tarragorros. Año 1997. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. En mis venas corre sangre de la Italia forjadora, de esa estirpe labradora que en mi patria se afincó. Fueron gringos mis dos padres, y también los dos hermanos que ya en el suelo italiano con la América soñó. Aquel sueño y el destino los empujaron un día a dejar toda una vida por otra tal vez mejor, y en un buque se embarcó con lágrimas mi familia, porque allá dejaban todo, con sus penas y alegrías, a la patria, a sus amigos, a sus padres, a la villa, a los sueños de la infancia, que eran carne de ilusión. Mas sus pupilas mojadas con llantos de mil ausencias se secaron de esperanzas al ver esta noble tierra que esperándolos estaba para borrar con su sol las noches de tantas guerras, que esperaba para darles un arado y una reja, trigo de paz para el pan y un rancho para querencia. Y así llegaron al Chaco mis hermanos y mis padres, plantando una humilde chacra rodeada de quebrachales, pagando en sudor de sangre sus blancos algodonales y olvidando con trabajo la noche de sus pesares. Luego Dios, que nunca olvida, premió el sufrir de mi madre con un puñado de hijos tan rubios como trigales y trigueños color sombra de adentro de los obrajes, y entre ellos llegaba yo a ver la luz de este Chaco y a escuchar sin comprender los mil murmullos del campo, a gastarme las rodillas gateando por todo el rancho y prenderme de mi madre para dormirme mamando. Yo ni contaba 2 años cuando mi madre partiera para que nazca otro hermano. Y ya nunca la vi volver. Ya nunca estuvo en el rancho. Solo volvió mi familia, todos de negro y llorando. Y mi hermana, la mayor, mientras me alzaba en sus brazos, trató de hacerme entender que mi madre no estaría nunca jamás en el rancho, porque Dios la había llamado para tenerla a su lado. La chacra quedó callada. Todos hablaban despacio. Y yo recorría el patio siempre buscando y buscando. Mas un día se quebró el silencio con un llanto y brotaba de esa cuna, hecha de rústico palo. Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando, y asomado a la cunita he visto de cerca el llanto. Era un trueque del destino. Mi madre por un hermano. Y así terminó su vida, dejando otra vida en cambio, y se internó tierra adentro por sujetarnos al Chaco, porque si yo tengo sangre de esa gringa de otros pagos, también lo tiene la sombra profunda de los quebrachos. Y si sus huesos y carnes viven en mi ser andando, también viven en la tierra de una tumba de este pago y están abonando el suelo caliente de nuestro Chaco. Por eso es que yo me siento emparentado a esta tierra. Por eso es que yo, teniendo tanta sangre de italiano, me siento tan argentino, tan chaqueño y tan hermano,
de los montes, de las chacras, de los indios mocovíes, de los tobas y matacos, razas todas que en la selva de entre los cardos brotaron, como fruto de esa tierra donde mi madre ha quedado. Todo tiene algo que ver con mi sangre y su pasado. Por eso, aunque casi gringo, lo quiero tanto a mi Chaco. Bueno, entonces fue Luis Landricina, el poema Casi Gringo. Luis Landricina, un gran divulgador de nuestra cultura. Exactamente, también, ¿no? Un maestro. Un maestro realmente, ¿no? Un maestro del humor que lamentablemente no tenemos reemplazo de él. No hay Increíble. reemplazo. Sí, exactamente. Bueno, acá nos quedó San Martín, el séptimo cruce, la litera, Camilla y los 60 granaderos. Bueno, otra vez hay como una confusión de datos. Ujú. En el año 1817 él hace el primer cruce. Obvio que él estaba sano, estaba con todas las energías. Con todo el vigor. Exactamente. El tema es que confunden el dato y algunos quieren hacer decir que cruzó en una camilla, una especie de litera, llevado por sus granaderos. Y en realidad hasta le hacen hablar y demás, pero eso es literatura. Le hacen decir que él no luciría bien presentándose así ante los chilenos. Eso es todo literatura. Ficción. El tema es el siguiente. En el año 1819 hay un problema. En ese año comienzan las dificultades en la Argentina, porque lamentablemente siempre existió, y cae en desgracia la gente que apoyaban a San Martín, y entonces, antes que nada, hay como una orden, que Rondó, que era en esa época el director, le dice que tenía que venir con sus tropas, granaderos, a luchar contra los federales, que estaban luchando en contra de Buenos Aires. Obviamente, San Martín no jugaba para campeonato local. Él jugaba, en este momento sería como la Copa Libertadores. A él le importaba América, a él le importaba lo macro. Encima dijo una vez que jamás iba a desenvainar su espada para luchar contra su hermano, así que era. Entonces, ¿qué pasa? Él no podía quedarse acá en la Argentina, porque en Mendoza precisamente, porque seguramente podían hasta los rebeldes tomarlo de prisionero, quién sabe, porque podían caer en desgracia, porque se estaban como sublevando los propios soldados, y entonces no él sino su escolta y demás, deciden llevarlo al otro lado, a pesar de que él estaba, porque ese era un problema también que por ahí pasa desapercibido. Era una persona enferma en cuanto a dolencias, tenía úlcera, tenía gota, tenía asma, pero una fortaleza como para poder sobrellevar todo eso. Entonces era como que prácticamente él no se podía mover, y directamente entonces Fray Luis Beltrán, otro personaje increíble, le va a preparar una especie de litera camilla, sería para poder llevar al pase, ¿no es cierto?, de la cordillera. Después un autor mendocino va a crear mendocino o sanjuanino, no quiero meter la pata porque la música por allí, en este caso no tengo la certeza de decirle, pero sé que un autor de esa zona va a crear la famosa cueca de los 60 granaderos, porque fueron 60 granaderos que los llevaron. Este también es un tema bastante polémico, pero por ejemplo Felipe Piña lo respalda, y él es una persona que se documentó. Él dice que en realidad San Martín cruzó 8 veces la cordillera de los Andes. 8 veces. No una, 8 veces. Es decir, fue de Argentina para allá, volvió. ¿El objetivo de eso habrá sido mirar el terreno? No. Era primero, por ejemplo, buscar apoyo. Ajá. Una vez que liberó a Chile, tenía que ir a Buenos Aires, buscar apoyo. Después era porque de emergencia tuvo que venir, porque su ejército se estaba sublevando, y así sucesivamente. Hasta que el último es el también famoso, que se va a dar en la zona en la que lo va a recibir Olazábal, que era uno de sus hombres más queridos, y ese ya va a ser el regreso definitivo. Cruza por última vez la cordillera, y allí se va a tener que quedar en Mendoza un tiempo, por 2 motivos. Primero, porque vino muy mal de salud y tenía que recuperarse,
Y segundo, porque el gobernador de Santa Fe le manda una carta oficial diciéndole que él pisaba Buenos Aires y lo iban a llevar a juicio y lo iban a meter preso por desobediencia. A San Martín. A San Martín. Porque él no había aceptado lo de Rondó, llevar a su tropa para luchar contra los federales. Bueno, allí hay una parte que meter preso a San Martín. No, bueno, es que ahí está el tema. San Martín tenía también su... Se habrá sangre, tenido su caractercito, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una parte de la historia que lo dan como fidedigno, que se va a Buenos Aires y se va solo. Solo. Sí. Le habían ofertado tropa para custodiarlo. Y él rechazó. Se va solo. Es cierto. Había que tener, exactamente. Es cierto, se va en un tiempo, supongamos, no en el tiempo presente que le hacen el sobreaviso, se va después. Por fin le dejan ver, porque no la vea, su esposa se muere sin que la vea, y allí va a recuperar a su hija, que estaba con su abuela, y se va al exilio. Eso es una parte, ¿no? Y después también está la otra que, para mostrar su temperamento, que ya estando en Francia, una vez, como diríamos por acá, es como que le hacen una trampa. Lo invitan a un agasajo y estaba su archirrival, Rivadavia. Lo reta a duelo. Rivadavia. San Martín a Rivadavia. San Martín a Rivadavia. Lo reta a duelo. Y imagínese duelo nada menos que con él. Y entonces los allegados de San Martín le hablan de todas las maneras posibles hasta que logran que baje la espuma y se tranquiliza. No. Tenía ese temperamento, obviamente, porque con tanta lucha, con tantos logros, no era un hombrecito... El dios de la guerra, le decían. Exactamente. Ahora, el Rosario de San Martín. Bueno, el Rosario de San Martín tiene que ver para responder a algunas preguntas con el tema de la masonería. Este autor que toma esta historia, él no tiene dudas, era muy creyente San Martín. San Martín era muy creyente. Él en la Arjonilla estuvo al borde de la muerte y después también en la guerra de Bailén sufrió heridas. Y una monjita que le curaba le dio ese rosario. Después de Cancha Rayada, que fue una cosa desastrosa, sí. ¿A que usted no sabe la curiosidad de Cancha Rayada? No. Tuvo más muertos del lado de los realistas que de los propios argentinos. Pero el tema es que se vendió tan mal la noticia en Chile que hasta dijeron que murió San Martín. Sí, eso sabía. Y la gente se empezó a meter en pánico. Otra vez vuelve esto y querían pasar la cordillera para otra vez venir a buscar refugio en la zona de Mendoza. Pero era toda una falsa alarma. En menos de 17 días, si mal no recuerdo, se rearmó el ejército y ahí viene Maipú. Y liquidan. Así que se mató más realistas, murieron. En el combate, digamos, en cuanto a cantidad, pero el efecto psicológico que produjo fue una cosa increíble. Un desarme total. Y entonces, allí lo que uno se pone a analizar es, ¿no es cierto?, con la facilidad con que uno puede por allí hasta tergiversar la historia. Bueno, acá hay un elemento clave, porque esto lo cuenta el poseedor del rosario, que fue, en este caso, Tomás Guido. Olazábal. No, Tomás Guido era también un amigo, pero no, este era Olazábal. Olazábal fue el chico más jovencito que se incorporó al ejército y tenía 13 años. 13 años. Por eso San Martín le llamaba hijo. Y lo quería tanto que una vez que lograron la independencia de Chile, es como que vuelve a hacer su vida de civil a Mendoza y San Martín después va a ser padrino de bodas y encima va a ser padrino del hijo mayor de Olazábal. Así que, bueno, y allí dice que de Cancha Rayada estaba herido Olazábal y San Martín le regala y le dice para que tenga fuerza y para que se cure, porque a mí me sirvió, y le entrega. Después la familia Olazábal va a donar y hoy ese rosario está en el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Pero Así mira qué historia, ¿no? Exactamente. San Martín era creyente y devoto de la Virgen. Devoto de la Virgen. Eso, bueno, ese es otro elemento para darle todavía cierto respaldo. Él era muy jovencito cuando era ayudante de un personaje, un general de apellido Solano, y en el año 1808 en Cádiz hubo un motín y prácticamente lo destrozaron, la turba lo mata a patadas, a golpes a este hombre. Por eso San Martín detestaba todo lo que era ese tipo de tumulto y manifestaciones. Como que le quedó... Le quedaba... Bueno, ¿y qué pasó? Dice que él, del apuro, porque general, después héroe y todo, hay que estar, ¿no? Entonces dice que él se oculta en una ermita de la Virgen. Y por suerte lo de la turba eran creyentes también, entonces dice que dijeron que como estaba siendo protegido por la Virgen le perdonaba la vida. Y cuando estuvo en Mendoza, la nombra patrona general a la Virgen del Carmen de Cuyo. Así que le dio el bastón, le daba, es decir, rezaban los soldados en los horarios que correspondía. Era una persona muy creyente. Muy creyente. Muy creyente. Dice, los 4 retratos oficiales de San Martín. Bueno, allí está una réplica, la que está allí es la de Gil de Castro, es una réplica, y lo que quiere decir este punto es que por más que haya 50.000 versiones de imágenes, hay 4 que son las oficiales por el grupo de especialistas del Instituto Nacional Sanmartiniano. Esa que es réplica, pero la de Gil de Castro es una, la otra es la de Jean-Baptiste Madou, que es una... ¿cómo se dice? No es una pintura propiamente hecha, sino una litografía. Después está el famoso San Martín de la Bandera, que dicen algunos que fue la hija con la profesora de dibujo que lo habían pintado. Él adoraba ese cuadro porque él tenía en su dormitorio. Y por último el daguerrotipo. Es el más fidedigno de todo porque era la foto de esa época. ¿Por qué hago esta aclaración? Hace poco se hizo hasta viral que un granadero se largó a llorar cuando estrenaron un retrato de San Martín hecho por un especialista que se llama Ramiro Gigliasa, y él lo que hizo fue una superposición de fotos. El actor principal es una persona de a pie, es una persona común y corriente. Si mal no recuerdo, trabaja en construcción. Y en base a eso por eso es que la foto esa tiene hasta los poros de la piel. Pero ese se toma como una expresión artística. No está como considerado como que era... Fidelina. Exactamente. Es hermosa, obviamente, pero pasa por eso, ¿no? Así que tenemos esos 4 que son como el canon. En 1946, el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ¿Sí? colgó en el Salón Oval un cuadro de San Martín. Bueno, yo puse eso adrede, don Resini, porque hace poco hubo un blooper. Se fue una delegación argentina, Milei y su gente, publicaron una foto y era trucha. En el medio de la colección de cuadros, donde debería estar Don Washington, estaba el general San Martín. Se viralizó, ¿por qué? Porque no chequea La Nación, no chequea Página 12, y entonces le dieron como un carácter oficial. Tuvieron que salir a desmentir después, porque en los medios norteamericanos la foto no estaba San Martín. Estuvo una vez, porque hasta yo cometí el error, porque alguien me llama por teléfono y me dice, el cuadro de San Martín está en el Salón Oval, y ahí me acuerdo yo de esto, y yo le dije, sí, estuvo en el Salón Oval, entonces me manda la foto. Y a mí me empezó a hacer ruido, decía, no puede ser, algo está mal. Por supuesto que al otro día me disculpé con la persona, porque yo le di que sí, que era cierto que estaba, pero en realidad era en la época de Truman. Y dicen que fue Perón quien le regaló ese cuadro, y él lo tuvo durante todo su mandato en el Salón Oval. Pero esto sí que sigue y se da. La famosa West Point es el colegio militar de la nación de los norteamericanos. Muy famoso. Exactamente. Ahí se enseña como estratega el cruce de los Andes. Porque ellos consideran como que fue una hazaña mundial.
mundial, único. Hasta inclusive cuando le quieren comparar con la hazaña de Aníbal, Aníbal, primero que nada, atravesó montañas de menor altura y lo hizo por caminos ya transitados. Obviamente que padeció el frío, pero por ejemplo, claro, al haber camino, ya podía llevar de otra manera los equipos de guerra. Acá no había. Dicen algunos, perdón, dicen algunos que hay senderos hasta de 60 centímetros de extensión, que es una cosa de loco, que eso por ahí se sorteaba a veces gracias a los aparejos creados por el famoso Fray Luis Beltrán, porque fue el vulcano de los Andes, fue el famoso Fray Luis Beltrán. Bueno, para terminar con la idea del retrato, es decir, estuvo alguna vez, hoy ya no, y lo de Milei era un truco, ¿no? Un truco. Era alguien... Sí, ahora que decís, me acuerdo que vi que estaba la foto de San Martín. Exactamente. En el medio, encima, en el cuadro más grande, y en todos los alrededores eran los demás presidentes norteamericanos. Bueno, ya estamos finalizando este programa. También habías hablado de San Martín, que está ahí, que están en West Point, que sí, enseñan, y tenemos ya algunos poquitos minutos. Las balas del general. Bueno, para salir de la historia propiamente dicha solamente de armas, esto vamos a hablar de cocina. La comida base del ejército de los Andes era el famoso charqui can cuyano, que es una preparación especial con mucho ajo, con mucha preparación, y después el soldadito solamente le agregaba agua caliente y tenía una cosa sustanciosa como para enfrentarse al frío. Pero andaba buscando balas realmente San Martín. Entonces aparece en una estancia que había 3 hermosas chicas y venía el general San Martín, no era cualquiera. Sí. Y entonces empezaron a insistirle que quédese a almorzar, y él le dice en su idioma, ¿no? Porque vieron que él hablaba un acento español porque se crió en España, obviamente. Oh bellas señoras mías, dice, no son bocados lo que ando buscando, sino balas. Balas. Entonces le dice una, usted nos da unos minutos y le preparamos. Urgente, dice que sacaron unos pucheros que de la comida que estaban preparando, metieron un mortero, picaron y hirvieron también huevos. Después partieron el huevo, le sacaron la yema, le hicieron un relleno y lo pasaron como que estaban preparando una milanesa. Y lo sirvieron. Y entonces él, después de comer, dice, exquisitos los proyectiles, ellos me anuncian una victoria. Y en su honor se llaman las balas del general. Claro. Bueno, Luis, realmente muy interesante, muy bueno lo tuyo. En algún momento, en algún otro programa vamos a continuar. Pero desde ya, cuente conmigo. Te agradezco que hayas venido. Y yo también le agradezco, le digo, porque es el lanzamiento. Esto para mí va a ser histórico, porque si hay algo que me caracteriza es que soy por ahí bastante cabeza dura, y si me pongo algo voy a chocar a como dé lugar, pero se tiene que lograr. Y entonces va a llegar un momento que en mi trayecto voy a decir, estuve y salí de allí con la idea de que tenía que ser la plataforma de lanzamiento. Así que le agradezco infinitamente. Este es un material realmente didáctico que en algún momento lo vamos a pasar en las escuelas, lo vamos a ofrecer. Como decíamos antes cuando conversábamos, no por vos ni por mí, sino por quién es el personaje de este programa. Vamos a ir ahora entonces a un chamamé, Rubén Cuestas, una chamarrita, Rubén Cuestas, el amigo de los pájaros. Voy a entonar estas coplas para nombrarlo al cantor. Se llama Juancho Chiviro y canta que es un primor. Me despierta la mañana, anuncia que amaneció.
y sigue cantando afuera mientras espera la ración. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo, canta el cardenal. Silba la calandria, canta el zorzal. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Los amanses sin apuro, con las sobras del mantel. El chiviro fue el primero y luego todo tras de él. Hay quienes en una jaula el canto quiere encerrar, pero en prisión nadie canta, solo se puede llorar. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Tengo un patio bullanguero donde mateo con amor. Grita el bicho feo, canta el cardenal. Silba la calandria, canta el zorzal. Tengan siempre presente, no se olviden nunca. Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor. Rubén Cuestas, la chamarrita, el amigo de los pájaros. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a partir de la hora 21 estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que pueda verse en distintos lugares del país y también del mundo. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.